quedó por allí la tareita, ya podemos llegar o generalizar este sistema. ¿Sale? Denme un segundo. Me desconecta tantito. Ok. Que no es el que estoy. El diagrama del que estábamos hablando, ¿sale? Pero fíjense bien. Estos diagramas ahora los podemos generalizar. ¿Cómo los vamos a generalizar? Nos vamos y decimos que nosotros en algún momento dijimos que teníamos materiales frágiles y materiales maleables. Que lo que estábamos midiendo era la tendencia de esos materiales y que los parámetros o las variables que estábamos trabajando nos definían o me voy para los frágiles o me voy para los maleables. Entonces, esos parámetros definen la tendencia de la propiedad a lo frágil o a lo maleable. Entonces, si yo tengo un material puro y le pongo elementos salientes, este material puro, su estado natural, lo vamos a modificar cuando agregamos elementos salientes. Entonces, esta condición de las aleaciones, ahora yo voy a correr pruebas y tengo muchas máquinas para correr esas pruebas. Hablábamos de pruebas de tensión, compresión y flexión. Tengo una máquina para medir esos correr pruebas de tensión, correr pruebas de compresión y correr pruebas de flexión. Y de estas pruebas voy a medir las variables. Las variables que ahorita acabamos de calcular, o los parámetros que acabamos de calcular, son los que me identifican la tendencia a lo frágil o a lo maleable. Tengo máquinas para correr torsión, tengo máquinas para correr impacto, para medir la dureza o sacar las metalografías. Denme un segundito, porfa. Un segundo nada más, porfa. Me están diciendo que bueno. Ahora, fíjense bien. Cuando estamos trabajando de tensión, compresión y flexión, lo voy a hacer en una sola máquina. Y esa máquina se llama máquina universal. En esta máquina yo puedo medir todas estas variables, o calcular más bien, porque la máquina mide nada más fuerza y el delta L, o la diferencia entre las longitudes. Pero teniendo estos dos datos, como lo acabamos de ver, podemos calcular todas estas variables. Pero yo corro en una sola máquina, corro pruebas de tensión, pruebas de compresión o pruebas de flexión. Tensión cuando estiro el material, compresión cuando aplasto el material y flexión cuando doblo el material. Entonces, estos tres tipos de pruebas las corro en una máquina universal. ¿Sale? Las pruebas de torsión, allí nada más puedo correr una sola condición. Voy a agarrar al material, la zona entallada, y la voy a torcer. Una de las fuerzas van para un lado y el otro para el otro lado. Aquí lo que estamos aplicando son torques. ¿Sale? Para la torsión vamos a aplicar fuerzas o no son fuerzas, son momentos llamados torques.
¿sale? Un torque que va en un sentido y el otro torque jugando con las leyes de Newton en sentido contrario. La acción y la reacción. Entonces yo tengo aquí un torque para un sentido y aquí tengo el torque para el otro sentido. La longitud de esta probeta es la que me va a decir cuánto está torciendo y cuál es su eje neutro. ¿Sale? Para cuando estoy trabajando con impacto, ¿sale? Corro pruebas en probetas ISOT y probetas Sharpie. Aquí la probeta, en ambos casos tenemos muescas. Aquí la muesca está en un extremo para las ISOT y para las Sharpies en la parte media. Ambas probetas, tanto ISOT como Sharpie, miden 8 centímetros. Porque la máquina está adecuada para trabajar a 8 centímetros. Pónganle 8.5. Que se encuentra en el extremo, en la parte media, es una V a 45 grados. ¿Cómo definimos el dato que nos da esta máquina? Es la energía absorbida por el material durante la deformación. O sea, este dato que acabamos de calcular. La mu, el área bajo la curva. Y este dato me lo proporciona en directo, lo mide directamente la máquina llamada péndulo. ¿Sale? La máquina llamada durómetro, este durómetro mide la dureza. Y la dureza se define como la resistencia. Otra vez, esa letrita. La resistencia a la penetración. Y para medir dureza tengo 3 tipos de máquinas. Una máquina que se llama Rödgen, otra máquina que se llama Vickers y otra máquina que se llama Brinell. Y las unidades de medición están en función del tipo de máquina que estamos trabajando. Si trabajo una máquina Rödgen, esta HR me está diciendo que estoy trabajando en una máquina Rödgen. Y la C me dice el tipo de penetrador que estoy utilizando. En este caso me dice que es un penetrador tipo diamante a una carga de 100 kilos. El HRB, otra vez, dureza Rödgen, y el tipo de penetrador que estoy utilizando sería la letra B, y me dice que estoy usando un penetrador tipo Balin, que puede ser de 1/8, un 16 o 1/4 de pulgada. La HV me dice que estoy utilizando una máquina. Es una máquina Brinell. Rödgen, cuando tengo secciones muy gruesas en el material. Vickers, cuando tengo láminas o algunos no ferrosos, pero suavecitos. Llámale plomo, llámale estaño, llámale zinc. Son materiales cuando el material ni es tan robusto como en el Rödgen, ni es... Ahora, metalografías. Hicimos una práctica de límite de grano. ¿Sale? Y entonces estamos hablando que para las metalografías yo estoy cuantificando el límite de grano. Límite de grano tamaño grande, límite de grano tamaño pequeño. Límite de tamaño grande, habla otra vez de resistencia. Tamaño pequeño, alta resistencia y otra vez. Esto lo corremos en un microscopio. Si se dan cuenta,
llegabas a los materiales, solo cambian los nombres de las variables. ¿Sale? Solo están cambiando el nombre de las variables. Pero todos los equipos miden las mismas tendencias. ¿Vale? ¿Dudas, hijos? ¿Dudas? ¿Más No, dudas? profesora. Ninguna, mis amores bonitos. Ok. Ya casi hemos terminado nuestro curso porque tenemos que concluir en algún momento. ¿Vale? Nos falta un tema y ese ustedes lo van a desarrollar. ¿Vale? Yo voy a subir a su plataforma. Copien esto. Ya lo cambié. Bueno, ya no más. El 7. ¿Vale? Y vamos a cerrar. Mejor me regreso tantito. Y voy a copiar esto. Aquí donde estaba yo trabajando con ustedes. Es lo mismo, nada más de que ya otra. Entonces, fíjense bien, vamos a decirle que dejamos la tarea el día 1 del mes 6, ya cambiamos de mes, y vamos a entregarla el día 7, o sea, el próximo lunes. Se va a cerrar la plataforma a las 15 horas. Dice que tenemos la clase hasta las 15 horas. 15 tenemos la clase, entonces a las 15 se cierra. Entonces van a hacer un resumen del capítulo de tratamientos térmicos de los aceros. El libro es Abner, pero solo van a leer los cinco cuartillas. ¿De aquí de ustedes? No lo sé. Bien, entonces 25 cuartillas de ese capítulo de tratamientos térmicos, ¿sale? Lo voy a subir a la plataforma de su grupo. Y yo creo que este es lo último que vamos a ver para con su programa. El día entre lunes y martes trabajamos este tema, pero ustedes entonces denle copia a ese ¿cómo se llama? A esa pantalla. ¿Ya estamos? ¿Ya? ¿Ya quedó, hijos? ¿Ya quedó, mijos? Ya, profesora. Ya. Ok. Me desconecto mi pantalla para que yo pueda bajar el informe. Porfa, un compañero le puso en el chat que no servía su micrófono, era Chávez Herrera, pero no sé si ya lo arregló.
Ah, sí, hijo, gracias. Sí. Ya, ahorita reviso, ¿sí? Sí. Gracias, mi amor, bonito. Del 7, del 1, del 6. Y ya tenemos nuestro reporte. Entonces, ha sido todo un placer trabajar el día de hoy con ustedes. Los amo, cuídense mucho y nos vemos la próxima clase. ¿Sale? Gracias, mi. Buenas noches. Cuídense mucho, Nos vemos, profesora. maestra. Hasta luego, mis amores.